¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con gusto y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a continuar con lo que viene siendo parte de del tema de las frecuencias. Ya estuvimos viendo ejemplos sobre lo que eran las frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas. Y bueno, ahorita como parte de la dinámica de este tema nos pide que también las frecuencias las agrupemos y no las agrupemos. Van a haber datos agrupados y datos no agrupados que prácticamente también vamos a estar ordenando de manera homogénea todos estos datos, ¿no? Y también la estadística nos va a pedir que estos datos, ya cuando los tengamos agrupados, los tengamos segmentados, homologados, fogueados, etcétera, los grafiquemos, ya hagamos una representación gráfica de los mismos grupos. Obviamente ya estamos ordenando esta situación. Bueno, los datos o las frecuencias no agrupadas y agrupadas prácticamente nos habla de un ordenamiento de datos que si, por ejemplo, vamos a ordenar números homogéneos y los tenemos dispersos en una lista, los vamos a empezar a agrupar de forma similar, ¿sale? Va a ser un ordenamiento de datos, perdón, cuando un estudio estadístico se recopila, hay una gran cantidad de ellos, ¿no? Hagan de cuenta que tenemos una dispersión enorme de números, no están ordenados. Ahí estamos hablando de datos no agrupados, ¿no? Y ya cuando hablamos de datos agrupados, bueno, ya hablamos de los grupos que armamos, ¿no? De los subgrupos que vamos haciendo, ¿no? Cuando hablamos del término frecuencia, estamos hablando que es la cantidad de veces que se repite un dato en una muestra. Estamos hablando de 5, 10, 15 o dependiendo el número de veces que se repita, es la frecuencia, ¿no? El número de repeticiones. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de datos no agrupados. Prácticamente se utiliza comúnmente cuando las opciones de variables son pocas, ¿sale? Aquí nos muestra, por ejemplo, una frecuencia de datos no agrupados, este, números al azar, distribuidos de manera, dispersa, no tienen un ordenamiento de mayor a menor, de menor a mayor, no hay un ordenamiento ascendente, descendente, simplemente es una forma de representar los datos no agrupados, ¿sale? Ahora, aquí, por ejemplo, estamos viendo que cuando ya los vamos a empezar a agrupar, vamos a clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicar que nos dice que la frecuencia, por ejemplo, del número 2 que vamos a empezar de menor a mayor, del 1 al 7, viene siendo el número de frecuencias que se repite el uno vendrían siendo 2, ¿no? Aquí encontramos que el uno está aquí en medio del 2 y el 5 y aquí está en medio del 7 y el 6. Es el único, las dos veces o las dos frecuencias que se repiten, ¿no? El 2 aquí está uno, 2 y 3. Aquí vamos a poner la frecuencia de datos, ¿no? Aquí el 5, por ejemplo, si se fijan, aquí no hubo una secuencia de uno, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos empezando de menor a mayor, pero así como va, ¿no? En este caso sería uno, 2, 5, 6, 7 y hasta ahí llegó, ¿no? Creo que serían los máximos números. Y por ejemplo, 5, hay cuatro 5. Entonces es 1, 2, 3 y 4. Aquí estamos viendo que hay cuatro frecuencias. Del 6 hay 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y se repite nada más, bueno, y del 7 nada más hay un número, no hay un 7, ¿no? Entonces, si se fijan, estos números los teníamos desagrupados, pero ahora estamos dándole ese grupo los estamos agrupando y estamos, ahora sí que respetando sus frecuencias, ¿no? Obviamente ya sumando las frecuencias, pues ya estamos sumando que es una frecuencia de número de 15. Dice que al sumar la columna de la frecuencia se obtiene el número total de datos, ¿no? Pero bueno, prácticamente aquí estamos viendo que ya los ordenamos, los clasificamos y los sumamos, ¿no?
Obviamente aquí, cuando ya empezamos a querer representarlos, es necesario que los agrupemos, ¿no? Va a ser muy complicado querer graficar números revueltos y números donde hay mayor, menor, así estamos pues prácticamente en desorden, ¿no? Entonces, si podemos hacerlo de menor a mayor, y ya ahí vamos viendo las frecuencias, ¿no? Las frecuencias sí son las que vamos a ir viendo que tienen una variación. Por ejemplo, aquí, en este dato, el uno tiene 6 frecuencias, en este dato el 2 tiene 5 frecuencias, o sea, si se fijan, bajó. El 3 tiene cuatro frecuencias y el 4 tiene 10 frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nada más nos vamos a estar representando el dato uno, su columna y su frecuencia 6, ¿no? Número de frecuencia 6. El dato 2 su frecuencia 5, el dato 3 su frecuencia 4 y el dato 4 su frecuencia 10, ¿no? Si, por ejemplo, estos datos, no sé, por ejemplo, pueden ser número de alumnos reprobados o número de alumnos aprobados, o pueden ser alumnos con problemas de conducta o alumnos con problemas de aprendizaje, y vemos que la frecuencia aumenta, ¿no? Entonces, estaríamos graficando una frecuencia, al menos que el dato sea algo importante, sea algo crítico, considero que la frecuencia, si es bastante, si por ejemplo fuera un dato de alumnos con mala conducta, ¿no? Y la frecuencia sea mucha, entonces ahí estaríamos viendo que el problema es grave. Tendríamos que tomar ciertas determinaciones. A diferencia de que, por ejemplo, tengamos 3 alumnos y la frecuencia sea de 20, ¿no? Un ejemplo, 3 alumnos que tengan buen promedio, ¿no? Y ese promedio se va manteniendo y va siendo constante, ¿no? Y son 3 alumnos que, bueno, van subiendo la gráfica de su frecuencia, de sus retos, de sus calificaciones. Pero, por ejemplo, que tengamos un dato de 10 alumnos y con una frecuencia 100, un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos bastantes alumnos y la frecuencia de mala conducta, de no entrega de trabajos, es constante, ¿no? Y aparte tenemos un grupo bastante de alumnos. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver que se toman ciertas decisiones para poder, no sé, regularizarlos, tomar alguna acción con respecto a pláticas, a poder acercarse más a los problemas. Digo, todos estos datos, toda esta representación nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a poderlo entender esto. Obviamente ya se hacen cálculos apoyados de sistemas como Excel, cálculos de frecuencias absolutas, pero aquí más que nada, lo que me interesa compartirles es que hay que tomar muy en cuenta el número de datos, ¿no? Si tus datos son un reflejo positivo y la frecuencia es bastante, pero no sé, hablemos de un ventas, por ejemplo, ¿no? Y es un dato de nivel de ventas de la semana, ¿no? Y tu frecuencia fue bastante, pues creo yo que la frecuencia ahí no hay tanto problema, ¿no? Porque estamos logrando buenos resultados. A diferencia que, por ejemplo, dijéramos en un dato, que en vez de 2 sea un dato y que dijéramos, alumnos con bajo desempeño y practican el bullying, ¿no? Y nuestra frecuencia es de 100, un ejemplo, ¿no? Imagínense, estaremos viendo que hay datos alarmantes, ¿no? Entonces, sí es dependiendo, el dato nos va a dar la pauta para ver realmente si la frecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Digo, ahí ya lo vamos a ir graficando y lo vamos a ir agrupando, lo vamos a ir ordenando y toda esta información muestral nos va a ayudar a poder tomar decisiones, ¿no? Y bueno.
todos estos datos, toda esta información realmente es relevante, ayuda a docentes, a escuelas, a padres de familia, pues a implementar programas, ¿no? A implementar programas, ¿no? De apoyo para familias con problemas con sus hijos de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si por ejemplo este dato que tuvimos de 10 alumnos, va bajando, ¿no? La frecuencia. Si teníamos 100 alumnos en el mes de junio, ¿no? Y en el mes de julio bajó la frecuencia de alumnos con mal desempeño, entonces quiere decir que estamos haciendo una buena estrategia, ¿no? Porque, bueno, el mal desempeño ya no está siendo tan frecuente en el número, incluso el número de alumnos quizás ya no sea 10, ya sea 8, y ya después sea 7, y así, ¿no? Entonces ya se va manteniendo un control. Prácticamente estas actividades, estas cifras, nos ayudan a poder determinarlo. En este caso, estos números no agrupados y que están desordenados son datos al azar obtenidos en el campo, obtenidos en el salón, obtenidos en algún momento de alguna evaluación rápida. Los obtuvimos al azar, los obtuvimos de manera rápida y ya cuando nosotros nos damos a la tarea de agruparlos y es cuando empezamos a homologar o hacerlo más homogéneo, ¿no? Entonces, en este es el concepto de frecuencias agrupadas y no agrupadas, que prácticamente aquí, bueno, ya estaríamos utilizando una fórmula rápida donde sumamos lo que vienen siendo los datos, ¿no? Estaríamos prácticamente, bueno, multiplicando las frecuencias con los datos, y de esa multiplicación, bueno, ya nos da un resultado y ya lo dividimos entre el número del total, ¿no? Digo, es un cálculo, una media aritmética bastante rápida, pero al fin de cuentas lo que estamos haciendo es utilizar esos mismos datos para poder, sacar promedios, sacar porcentajes, ¿no? De estudio, ¿no? Prácticamente estamos sacando una media aritmética y esto nos va a promediar los datos, ¿no? Y cuando presentemos en una junta los datos, en una junta escolar, por ejemplo, con cifras reales, un estudio real, entonces eso pues sí nos ayuda bastante, ¿no? Esto vendría siendo el término de lo que es frecuencias agrupadas y no agrupadas, apoyados de una media aritmética. Y bueno, quedo a sus órdenes, seguimos en comunicación. Todos estos temas van a ser parte de su evaluación. ¿Vale? Les agradezco. Muchas gracias.